Buenos días, compañeros y seguidores del Último Hogar. El otro día un amigo me decía, oye, está muy interesante lo que estás haciendo, aunque yo tampoco también digo que será el único amigo que me sigue, el único, porque no veo comentarios de gente, con lo cual tampoco es algo que me importe mucho, ¿vale? Yo esto lo hago por entretenimiento y me preguntaba, ¿cuáles son los siguientes libros que vas a hablar, tío? ¿De qué? Ya me has entrado la curiosidad. Digo, pues muy bien, os voy a colgar ahora este vídeo con un adelanto de las próximas reseñas que se desarrollarán en el próximo mes, mes y medio, cuando tenga tiempo de grabarlo. Yo las dejaré grabadas y las iré colgando, pero yo creo que está muy interesante. Son reseñas que hice hace casi ya, pues hace casi 10 años en el anterior blog. Y son libros que yo creo que están bastante interesantes, algunos de ellos más que otros, ¿vale? Pero bueno, os comento un poco de qué van a ir las reseñas. ¿Cuál va a ser una de las primeras reseñas que vamos a hablar? Buah, una obra magna, pero de la leche. O sea, si os hablo de Orson Scott Card, ¿qué os viene a la mente? Pues unas cuantas sagas de ciencia ficción o de fantasía, más de fantasía y de ciencia ficción. Vamos a hablar sobre todo de una de las más famosas, que además tiene adaptaciones al cine, que es El juego de Ender. El juego de Ender hablaremos de este libro, pero aparte también comentaremos un poco de los libros que siguieron la historia esta, que también los tengo por ahí guardados y os comentaré un poco por encima. Como veis aquí en la portada pone Premio Hugo y Nebula y más premios que recibió. Tendremos tiempo de detenernos en este pedazo de novela que es la del juego de Ender. También vamos a hablar de un libro que yo, sinceramente, a lo mejor para la inmensa mayoría, a lo mejor es un poco más desconocido. Yo este libro me lo he leído como 7 veces ya. Hay épocas de mi vida que digo, pues me apetece volver a leérmelo y me lo leo. Porque es un libro que sinceramente lo desconocía completamente y fue leerlo y me encantó. Por su lectura fluida, porque además es muy fácil de leer. Es un típico libro que incluso se puede recomendar a alguien que no ha leído nunca libros y tú quieres recomendarle un libro que no les sea pesado, pues os recomiendo este. Y claro, vais a pensar, coño, siempre hablamos de la misma temática. Bueno, da la casualidad que ahora mismo he cogido unos libros que se parecen muchos unos en otros, pero realmente yo leo de todo tipo. Si veis detrás mío, hay librerías, bueno, hay una librería de 5 metros y medio detrás mío y hay otra librería casi 2 metros delante, ¿vale? El libro que os comentaba, que es de lectura fluidez y que vamos a hacer un análisis, es Estrella Doble de Robert R. Heinlein. Muy, muy, muy guapo. Ya os comentaré un poco de qué va la historia y ya os digo que es un libro que no hace falta que te guste la ciencia ficción para que él te lo lea. De hecho, diría que la historia es más mundana de lo normal y está muy, muy guapa, ¿eh? Tendremos tiempo de hablar de ella. Otro libro que vamos a hablar, un libro que me regalaron hace muchos años, que era la primera novela de un escritor, ya ha escrito un par de ellas más, de Andrew Dawson, que se llama La Gárgola y que recibió varios premios. Libro que también vamos a tener tiempo para poder hablar de él y que yo creo que os puede llamar la atención. Aquí ya no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando en la época actual, que además se mezcla con épocas pasadas y con una historia que se desarrolla paralelamente entre diferentes épocas. Tendremos tiempo de detenernos a ello. ¿Y por qué no? Vamos a hablar también de un autor canario, pero no vamos a hablar del autor canario en sus novelas actuales. No voy a hablar de mi primera aproximación a ese autor canario, que ya os digo ya que ese autor canario, hoy en día, sus novelas van por otros derroteros y yo diría que incluso con más éxito que anteriormente. Pero esta novela, que fue mi primera aproximación y que se la recomiendo a mucha gente y que me consta que en muchos institutos se ha recomendado también su lectura, fue un salto, diríamos, a la fama aquí en Canarias de un gran autor como es Carlos González Sosa, que es Las Tierras de Med. Las Tierras de Med, que es el volumen 1, que es la conquista de Ossit. Este libro abre las puertas a una trilogía que ya os digo yo que está muy chula y que yo se la recomiendo a todos los chicos o a todos los críos que quieran leer algo de fantasía. Muy, muy recomendable. Tendremos tiempo también a hablar de este libro y de los otros dos que corresponden a la trilogía. Y espero que estéis atentos y me sigáis, ¿vale? Para que, oye, si os interesa saber un poco más de estos libros, pues ya sabéis, en el próximo mes, mes y medio, en el Último Hogar, en Instagram, en TikTok, en Facebook o en YouTube, colgaremos estas reseñas, ¿vale? Nos vemos. Hasta ahora.